Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 16. Zona mesopelágica. Sapphire se quedó boquiabierta ante lo que estaba viendo. Había escuchado historias, por supuesto, todas supersticiones incluso cuando el objeto era real. Pero, entre ver y escuchar, había una gran diferencia, a pesar de que no fue hacía tantos años que se formó la leyenda, como la gente lo hacía parecer. El nao abandonado era solo eso, un barco encallado y dañado hecho de acero. Al menos sabía que era de acero, a pesar de que no parecía como tal. En lugar de un barco, bien podría pasar como una isla de forma extraña. La naturaleza lo había reclamado casi en su totalidad, hasta el punto en que ya no era posible ver el suelo de metal, y la única prueba de que se trataba de un navío no fue otra que su forma, y tal vez algún vistazo de metal desde el exterior, si lograba mirar desde algún buen ángulo. Con respecto a ser reclamada por la naturaleza, lo decía de forma literal. Árboles crecían en su superficie y deformaban la vista, por lo que solo un ojo experto sería capaz de decir su forma original. Mientras tanto, hierba y moho formaban el suelo y las paredes, hasta el punto en que el nombre del barco había pasado al olvido. Realmente, podría llamarlo isla y casi nadie notaría la diferencia. Más allá de lo anterior, estaba en orden recalcar que la estructura era titánica. Muchos hoteles quedarían en ridículo con este lugar, y si estaba viendo todo bien, era solo la parte superior. Wallo gruñó, como si le dijese que había mucho más debajo. Estaba un poco inclinado, no mucho en realidad, por lo que la parte inferior debería ser un espectáculo para la vista, incluso más que la superior. El hecho de estar aquí significaba que no había revisado bien su rumbo en el momento en que partió. Su mente había estado pendiente de otros asuntos que consideró más importantes, sumándole su desconocimiento en materia naval, y el resultado sería desastroso. Se desvió por completo de su camino, terminando al norte de la ruta 108. Sapphire recogió sus cosas con un suspiro y saltó hasta un agujero lo suficientemente grande para permitirle pasar. Teniendo en cuenta que los bordes se doblaban hacia adentro, fue un impacto desde el exterior, en lugar de corrosión o cualquier otra forma. Tal como había pensado, se sentía casi como pisar el suelo de un bosque, al menos si ignorabas la capa mucho más dura que había debajo de la hierba incipiente. Había necesitado un lugar para dormir, y este sería perfecto. No solo tendría un techo, sino que también le recordaría la naturaleza que tanto amaba. Con una señal a Wallo, el gran Pokémon acuático de piel azulada soltó un sonido retumbante antes de sumergirse. Volvería al amanecer, así que tendría una noche tranquila por una vez. No era que su espalda fuera tan incómoda, solo no estaba acostumbrada y mucho menos quería correr el riesgo de caer al agua. Estaba segura de que Wallo no la dejaría ahogarse y sabía nadar lo suficiente como para no hundirse hasta que la recogiera de nuevo. Simplemente no sería bonito despertarse de esa forma. Casi consiguiendo una sonrisa ante el pensamiento de una forma de despertar tan abrupta, de inmediato murió cuando imaginó los comentarios que haría su antiguo compañero de viaje. Seguro, se burlaría de ella hasta que quisiera morir, pero habría saltado para ayudarla, estaba segura de eso. O, por el contrario, habría sido más inteligente y usado algo para rescatarla. Le gustaba idear formas de hacer las cosas que no fueran saltar al problema, como le gustaba llamarlo. Apretó los dientes y contuvo las lágrimas. Se alejó del agujero y se acercó al primer árbol que encontró. Estaba en el interior del navío, por lo que era extraño que creciera algo así debido a la falta de sol. Tampoco le quitaba el sueño, había muchas cosas en el mundo que no era capaz de explicar, y estaba segura de que era culpa de los Pokémon en la gran mayoría de ellas. De hecho, había un refrán popular que decía, cuando algo no tenga sentido, un Pokémon lo hizo.
Recostándose en su saco de dormir, no se animó a probar las raciones. No tenía hambre, además de que sabían horrible, incluso si eran capaces de durar meses. Ni siquiera recogió ingredientes enlatados luego de su escapada, principalmente porque no tuvo tiempo de buscarlos y porque no le servirían de mucho. Vivía de vallas cuando hacía su trabajo, y nunca pasaría de las primeras lecciones de Emilia sobre cocina. Volver a pensar en quien creyó que era un amigo hizo que se le apretara el corazón. Lo sacó una vez más de sus pensamientos mientras se acurrucaba. Pronto lo olvidaría, no. Solo fueron días que estuvo en su presencia. Tal vez 2, 3 semanas. No importaba, era el pasado. Sapphire se despertó alarmada, seguro de que ni siquiera había pasado una hora desde que el sueño la reclamó. Por mucho que se hubiera relajado los últimos días solo porque no estaba sola y su compañía contaba con experiencia en la naturaleza, no significaba que sus instintos se hubieran apaciguado durante todo ese tiempo. Como tal, en el momento en que sintió movimiento, de inmediato se despertó y levantó. Arrugó el saco de dormir junto a su mochila, exceptuando su riñonera, y lo arrojó a un grupo de plantas para cubrirlo. Revisó con ojo agudo que no hubiera nada para delatar su presencia antes de asentir rápidamente y escalar el árbol bajo el que estaba durmiendo. Escondida lo mejor que pudo y extrañando su capa de hojas, reguló incluso su respiración. Si era un Pokémon lo que estaba a su alrededor, que era lo más probable, no quería dejar nada al azar. Más de una vez tuvo que huir porque fue escuchada por los sensibles oídos de un Migutiena. Creyó que esperó demasiado, pero pronto percibió el crujir de arbustos. Pensó que saldría alguna especie tierra-agua, después de todo, estaban cerca del océano. No sería demasiado extraño que algunos Pokémon hicieran de este lugar su hogar. Hasta habría aceptado algún tipo planta o tipo fantasma, especialmente porque los últimos no necesitaban un ecosistema, y tendían a instalarse en sitios abandonados. En lugar de cualquier cosa que creyó encontrar, fue recibida con la vista de 2 formas humanas, uno de ellos encapuchado. El primero era indudablemente un hombre, quien no parecía ser tan alto como Emilia, pero su masa muscular lo hacía ver mucho más imponente. Era quien no llevaba levantada su capucha, revelando un rostro cuadrado y cabello negro hasta el cuello. La segunda figura era indudablemente una mujer no más alta que Sapphire, cuyo rostro era difícil de ver debido a la capucha roja con afilados cuernos negros a los lados de la cabeza. No podía distinguir mucho más, pero supo su género debido a su figura y vestimenta. Constaba de un vestido rosado sin mangas cuya falda estaba abierta en su costado izquierdo, botas altas de color rojo, en su mano izquierda en guante negro y el color de la capa con capucha era roja, mientras que los cuernos negros. Portaba un emblema en el centro que parecía una M estilizada. El hombre iba de manera similar, solo que, en lugar de un vestido, parecía ser un suéter rojo sin mangas, pantalones, botas y 2 guantes en lugar de uno. Su capa también era de una tonalidad un poco más oscura que la de su contraparte femenina. Sapphire suspiró aliviada, no eran Pokémon salvajes. Quería ir y saludar ya que, después de todo, eran 2 rostros humanos en un lugar abandonado. Pensándolo de esa manera sonaba estúpido y sospechoso, pero ella también era sospechosa, por lo que estaban en igualdad de condiciones. Bien podrían ser entrenadores que también estaban buscando refugio de una posible tormenta, o especies raras dentro del navío. Algunos iban a lugares extremos en su deseo de capturar Pokémon. En cambio, sin aplicar su idea de presentarse, prefirió quedarse escondida donde estaba. Destellos de lo ocurrido en la fuente de Ciudad Férrica llegaron a su cabeza. Ellos vestían un uniforme, solo que rojo en lugar de azul como los terroristas. Era tonto, pero sintió una desconfianza instintiva hacia ellos. Lo habría descartado, pero esos instintos la mantuvieron viva durante mucho tiempo, así que decidió seguirlos. Así que aquí es donde encontraremos nuestro aparato. Comentó el hombre, empecemos la búsqueda del tesoro, Courtney. Sapphire entrecerró los ojos. De hecho, había más similitudes entre ambos grupos de lo que creía. Los de azul atacaron en busca de un componente y estos estaban aquí por un aparato. Todavía estaba sacando conclusiones con lo que posiblemente era una imaginación hiperactiva, pero se alegraba de haber elegido esconderse.
La mujer, en lugar de dar una respuesta, decidió sentarse sobre una rama particularmente gruesa y estirar las piernas. Infló un globo de chicle antes de que explotara. Esto pareció irritar a su compañero, ya que estaba preparado para gritarle. En su lugar, ella fue la que habló con voz calmada y desinteresada. «Puedes ir solo si quieres, Mitch. ¿Quién eres tú para darme órdenes?». El hombre la sostuvo de su capa mientras le gritaba en la cara. Sapphire estuvo tentada a saltar e intervenir, pero decidió usar la cabeza y permanecer en su escondite. La vio inflar nuevamente el chicle, sin mostrar que le importaba la actitud de su compañero. «¿No te han dicho que eres una molestia?». Sapphire estaba segura de que podía escuchar al tal Mitch rechinar los dientes, lo que sea. «Echémoslo a la suerte con esta moneda». Metió la mano dentro de su capa y sacó un objeto esférico y aplanado. «Toma, puedes lanzarla». El hombre la agarró con molestia, claramente murmurando algún insulto por lo bajo. No obstante, hizo lo que le dijeron, momento en que ambos hablaron al mismo tiempo. Cara. Cruz. Si la maldición audible era una indicación, Courtney fue la ganadora, que volvió a tomar asiento sin siquiera mirar el resultado. Tomó una roca del suelo y la lanzó de una mano a otra, mirando con claro aburrimiento a su compañero, que le estaba dando una parte de su mente sin que Sapphire pudiera escuchar algo. Al final, se giró con brusquedad, casi azotándola con la capa en la cara y gritó. «Ni creas que olvidaré esto. Perra. ¡Qué hombre tan molesto!». Se quejó la mujer cuando estuvo sola. «Preferiría que me hubieran enviado con Blaise, al menos no tiene problemas para captar las cosas. En su lugar, estoy con el cabeza de músculo. Ni siquiera sabe seguir una orden, ¿no piensas igual, pequeño Slacot?». Las palabras tardaron en registrarse en la mente de Sapphire, pero se despertó de su aturdimiento cuando sintió un impacto en su hombro izquierdo. Apenas evitó gritar de dolor y sorpresa, porque se concentró en caer de pie cuando perdió el equilibrio y agarre por un ataque tan repentino. Cuando estaba a punto de poner un pie en el suelo, sintió que la mujer agarraba su rostro. Sapphire contestó con una patada que posiblemente impactó en el hombro, pero que usó para liberarse del agarre. Y mientras volaba, sacó a Toro y Rono de sus Pokéball, momento en que también lo hizo la atacante. El Pokémon de Courtney tenía un pelaje plateado sobre un ágil cuerpo vulpino, larga melena, hocico alargado y con la joya siendo las 9 esponjosas colas cuyas puntas eran azuladas. Sabía que era un Ninetales, por lo que iba a ordenarle a Rono que se mantuviera lejos y solo prestara algo de apoyo. En su lugar, un grito se abrió paso por su garganta cuando sintió que sus ojos estaban en llamas. «Mis ojos». La única respuesta que consiguió fue una risa baja y condescendiente, apenas enmascarando cierto desprecio. «Parece que estás disfrutando mi pequeño regalo». Interrumpió su discurso para chasquear los dedos, momento en que Sapphire sintió una oleada de calor impactando cerca de ella, seguido de un quejido lastimero de Toro. Actuó en consecuencia, saltando hacia un lado y percibiendo que sus Pokémon hicieron lo mismo, incluso si uno de ellos cayó de bruces. Ella casi lo acompaña, pero se mantuvo estable. Supo que se movió demasiado tarde y que aquello no estaba destinada a ella, lo que la hizo apretar los dientes, en especial por la furia que estaba creciendo. Quería correr y atacar, pero recordó las palabras de Emilia sobre la imprudencia, por mucho que no quisiera pensar en él. Si hacía lo que quería, entonces ¿qué? ¿Iba a pelear con ella en su estado actual de desventaja? Seguro, era más fuerte que muchas chicas de su edad, pero no iba a apostar por eso en este momento. Mi tonto compañero puede no haber notado tu presencia, pero mi caso es diferente. Otro chasquido y esta vez Sapphire saltó a tiempo, evitando ser golpeada por lo que presumía era fuego, pero crédito a quien lo merece, no lo haces tan mal chica. Es una lástima para ti que no podamos permitir que sepan de nosotros. Sapphire apretó los puños. ¿Qué podía hacer? Era incapaz de ver, sus Pokémon apenas estaban en primera etapa y sería imposible que derrotaran a un evolucionado. Sin mencionar que Rono estaba en una clara desventaja. El hecho de que estaba ciega limitaba lo que podía hacer. Volviendo a evitar cuando escuchó un tercer chasquido, esta vez fingió tropezar mientras agarraba un puñado de tierra, hierba y moho. Sin detenerse para no flaquear ante una movida tan temeraria, corrió hacia donde creía que estaba la mujer.
La escuchó reír con sorna, lo que la ayudó a ajustar su trayectoria mientras la escuchaba chasquear los dedos por cuarta vez. Lo había previsto, por lo que le ordenó a Rono que usara cabeza de hierro. No sería muy efectivo, pero al menos lograría desorientar a Ninetales y evitar que disparara. Courtney siseó con irritación, una oportunidad que tuvo Sapphire para ubicar el rostro, momento en que arrojó lo que había recogido del suelo. Sin detenerse a escuchar la maldición de su agresora, guardó a sus Pokémon y fue hasta el árbol más cercano para escalar. No fue demasiado difícil, pero sí el hecho de saltar hacia otro. Solo pudo tropezar y apenas evitar alguna herida importante. Raspones y arañazos eran tan comunes que ya ni siquiera le molestaba. Lo que sí la molestó fue el tiempo perdido. Fue una tonta. ¿Por qué no se conformó con ir por el suelo? Claro, era un poco más arriesgado si pudo encontrarla sobre un árbol, pero, si algo había aprendido, era nunca escalar en un estado de desesperación, porque bien podría lesionarse. Una ruta terrestre pudo haber sido lo mejor. Sacudió la cabeza. No iba a arriesgarse, por lo que volvió a subir. Esta vez, se movió con más lentitud, pero con la suficiente velocidad para no dejar que la alcanzaran. Desconocía su destino, pero, entre más lejos de ella, mejor. Habría intentado encontrar el mar con su olfato, pero el olor a fuego y humo evitó que pudiera orientarse. Al menos, a esta distancia, sabía cómo se estaba moviendo gracias a ese sentido junto a la audición. Por supuesto, no podía ser fácil, porque el olor del barco, el cual era salado de por sí, estaba amortiguando todo al mezclarse con el de las plantas. La rabia y los nervios la hacían hiperventilar, mientras que la picazón la hacía rascarse los ojos con irritación. No servía para nada, así que solo tuvo que apretar los dientes y aguantarlo. Admitía que era la primera vez que algo como esto pasaba, pero tenía experiencia con la imprevisibilidad en el bosque. Tropezando con una rama, cubrió su rostro cuando volvió a caer. Maldijo en voz baja y se levantó para seguir. Nada se había roto o dislocado, por lo que se permitió un suspiro de alivio. No escuchaba que la estuvieran siguiendo, pero no se permitió relajarse. Si pudo ser localizada, nada garantizaba que la mujer no fuera buena en el rastreo y la ocultación. Negando con la cabeza, comenzó a caminar otra vez, tratando de regular su respiración para traer algo de paz y no arrancarse los ojos. Pero, por mucho que quisiera estar tranquila en esta situación, ¿qué iba a pasar con ella? Lo último que quería era ser negativa con toda la situación, pero lo opuesto era imposible cuando estaba sola, ciega y siendo perseguida en un lugar completamente desconocido. La sola perspectiva la hizo temblar, pero volvió a tragarse el miedo para otro momento. Necesitaba una salida desesperadamente. ¿Podría volver? No, esa sería una de las decisiones más estúpidas que podría tomar. No era garantía de que la estuviera esperando, de hecho, lo más probable era que decidiera seguir su rastro, por lo que una táctica de rodeo habría servido, pero no estaba segura de ser capaz de encontrar su camino de regreso. Eso solo dejaba la alternativa de buscar una nueva ruta de escape, igual de imposible que la primera opción. Si ni siquiera era capaz de volver sobre sus pasos, ¿cómo sería capaz de orientarse? Sapphire olisqueó el aire, tratando de encontrar un rastro que pudiera dirigirla hasta un borde desde el cual saltar. Hacía esto muy a menudo, en especial porque los bosques cerca de casa eran su patio de juegos. El viento capturaba olores que la ayudaban a tomar un camino, ya fuese seguirlos o ir en dirección contraria. No hubo nada parecido. Todo el lugar olía a mar en el mejor de los casos, y bosque quemado en el peor. Detuvo un estremecimiento. Nunca pensó que su mejor sentido la dejaría abandonada de esa forma. Esperar un rescate sería la peor de todas las opciones. Nadie sabía que estaba allí, este lugar estaba abandonado por una razón y ningún barco se arriesgaría a acercarse lo suficiente como para encallar también. Incluso entre los entrenadores que buscaban especies raras, estaba segura de que eran pocos y contados, o tal vez ni siquiera lo sabía por los rumores de que el lugar fue maldecido. Estaba, bajo todos los efectos, sola. Quería llorar. No se iba a engañar con fingida valentía o bravuconería. La única razón por la cual no se había convertido en un lío lloroso era porque su vida dependía de que se mantuviera de pie. Nunca se sintió tan impotente, al menos no desde hace 5 años.
Lo que empeoraba la situación. Era casi irónico. Allí estaba ella, una niña que creía ser más de lo que en realidad era. Una niña que creyó podría tomar un desafío. Y ahora que le demostraron lo equivocada que estaba, que ni siquiera era capaz de entregar una carta. No sabía qué hacer. Apretó los dientes cuando recordó a Emilia. Estaría burlándose ahora mismo de su ineptitud. Se estaría riendo de su arrogancia, esa sonrisa soberbia mientras le restregaba en su cara que tuvo razón todo este tiempo. Que era una niña imprudente, incapaz de pensar antes de actuar. Después de todo, ¿quién entraba a un barco abandonado para dormir cuando el lugar podría tener todo tipo de Pokémon agresivos? Mordiendo su labio hasta hacerlo sangrar, enterró los pensamientos negativos. Tenía que ser positiva. ¿De dónde salió la reciente racha negativa? En todo caso, necesitaba subir. Si llegaba hasta la cima del navío, entonces ¿qué? No estaba loca como para saltar, literalmente, a ciegas. En caso de llamar a Wallo, no sabría qué tan cerca estaría hasta escucharlo, y tenía una perseguidora. Entonces, lo correcto sería saltar y mantenerse a flote, esperando sin ser capaz de ver. Caer sobre la espalda de Wallo era una forma espectacular de romperse las piernas. Todo era tan sombrío sin importar la perspectiva. Si se quedaba quieta, la atraparía en algún momento, porque era obvio que no quería testigos para lo que sea que estuviese haciendo aquí. Deambular podría hacerla chocar contra su perseguidora, y estaría moviéndose en círculos en caso de ser capaz de evitarla. Si lograba subir, se estaría arrinconando a sí misma contra una caída mortal. Un repentino golpe, capaz de derribarla, la ayudó a recordar un hecho importante mientras su aterrorizada y entumecida mente intentaba ponerse al día con la situación. Courtney no estaba sola, y la voz irritada se lo recordó si el golpe no lo hizo. Maldita Courtney, ni siquiera puede atrapar a una niña lo que sea. Bufó, cuando acabe contigo, haré que esas dos alimañas aprendan una lección. Sapphire intentó retroceder, aunque solo consiguió raspar sus codos y antebrazos antes de sentir una presión sobre su cuerpo. Luchó con lo que pudo, y un quejido reveló que logró impactar, pero no fue capaz de pensar que golpeó o seguir defendiéndose. Una mano retuvo sus extremidades superiores, y la otra se cerró alrededor de su cuello. Sacudió su cuerpo cuando fue capaz de reconocer la muy real amenaza de asfixia. Intentó que sus piernas llegaran hasta la espalda de su atacante. Todo fue un esfuerzo en vano, se había asegurado de sentarse a horcajadas alrededor de la mitad inferior de Sapphire. Cuanto más transcurría, más desesperado era su deseo de liberarse. No obstante, también pasaba a ser mucho más débil. Su garganta ardía, su cuerpo, que se había estado moviendo con violencia para tratar de escapar de su cautiverio, se volvía flácido. Todo se escuchaba tan lejano, en especial la risa burlona de su captor. Así era como iba a terminar todo. Su cuerpo pudriéndose en un barco abandonado por Arceus. Una pequeña parte de ella quería reír. No se lo advirtieron. En lugar de pedirle a Wallo que se quedase y hacer una exploración preliminar, fue imprudente y creyó que era invencible. En lugar de mantenerse segura en la espalda de uno de los Pokémon más fuertes en terreno acuático, fue tonta al querer un área para dormir más cómoda. Un quejido escapó de sus labios en lugar de una risa. Luego vino acompañado de las lágrimas. No quería terminar así, pero su cuerpo estaba dejando de responder. Ella quería vivir. Quería ver a papá otra vez. Tal vez decirle que no quería estar sola. Podría ayudarlo más con sus investigaciones para pasar tiempo juntos. Quería. No supo qué se registró primero. Si el dolor, el grito de su agresor o la sacudida repentina de sus extremidades. Lo ignoró en favor de tragar aire como si fuera la primera vez que lo hacía, a pesar del daño alrededor de su cuello y las toses salvajes que salían. Ni siquiera supo cómo, con sus extremidades apenas respondiendo, fue capaz de voltearse para vomitar, a pesar de no haber comido nada. En el momento en que terminó de escupir lo que sea que tuviese su estómago, hizo lo posible por arrastrarse. No sabía cómo o por qué su captor la había dejado y ahora se estaba quejando de alguna dolencia, pero ella no iba a quedarse a averiguarlo. Si tan solo sus malditas piernas sirvieran.
Las golpeó para hacerlas ganar algo de sensibilidad, pero apenas era capaz de sentirlas y mucho menos moverlas de forma funcional. Cuando sintió que algo la tocaba, enviando una sacudida a través de sus muslos, golpeó con violencia en esa dirección. Fue un movimiento patético y débil, el cual no impactó contra nada. Al menos, eso le ayudó a no seguir en pánico cuando volvieron a tocarla. Lo que sea que hiciera contacto con ella era pequeño, obviamente no humano, un Pokémon. Dejando de patalear, Sapphire controló su respiración y se concentró en la sensación. Eran 4 toques. 2 Pokémon, ambos pequeños, posiblemente del tamaño de Toro. Estaban intentando moverla. Los Pokémon eran más fuertes que los humanos en general, aunque esto dependía del tamaño. Los pequeños podrían ser tan fuertes como niños, por lo que necesitaban que ella colaborara. Así que lo hizo. Fue difícil, sus piernas todavía estaban insensibles por lo que sea que el par hubiera hecho, y esperaba que lo mismo ocurriera con su perseguidor. La única gracia redentora era que la posibilidad de moverlas, por muy mínima que fuese, estaba allí. Arrastrándose hacia un lugar desconocido, tuvo que pasar por encima de ramas, lastimando su pecho y llenando de más arañazos sus brazos. Hizo una mueca cuando se le clavó algo particularmente afilado, pero lo arrancó y siguió. No duró mucho tiempo moviéndose de esa forma, porque cuando comenzó a recuperar la sensibilidad, se puso de pie. La postura de Sapphire era inestable en el mejor de los casos y solo bastaría un toque para hacerla caer. Incluso así, al paso al que iba, era más rápido que arrastrarse como algún insecto. Fue difícil ser guiada de esa forma, y pronto entendió una especie de patrón por parte de uno de los Pokémon. Unos cuantos toques rápidos significaba que había algo con lo que tropezar. No siempre fue capaz de sentirlo, y más de una vez estuvo cerca de besar el suelo, pero se las arregló para seguir andando. Desconocía cuánta distancia había puesto entre ella y sus atacantes, y no tenía la más mínima idea de a dónde la estaban llevando, pero no estaba en una situación en la que pudiera quejarse. Se permitió ser guiada hasta que sintió que la jaloneaban para detenerse, antes de que le permitieran seguir. Se quedó confundida por eso, al menos hasta que golpeó su rostro contra una superficie metálica. Tuvo sentido, tal vez solo querían que redujera la velocidad. Preguntándose qué querían que hiciera, pasó las manos sobre la superficie. Una capa de óxido la cubría casi en su totalidad, pero era poco lo que podía decir sobre ella. Bajó hasta que se encontró con una protuberancia. Tanteó y reconoció una manivela. Una puerta. Probó abrirla y, de hecho, para su gran alivio, funcionó. Empujó y, tras escuchar que los Pokémon la siguieron, se permitió cerrarla. Avanzó hasta la pared opuesta, golpeando lo que se sentía como un tronco y se derrumbó cerca de la pared por el cansancio, abrazando sus rodillas. Ahora que estaba a salvo, al menos por un tiempo, todas las emociones que estuvo reteniendo la golpearon con mayor fuerza. Ni siquiera se molestó en fingir que no estaba llorando. Al menos se aseguró de bajar el volumen de sus sollozos. Estaba asustada, herida, ciega y sola. Bueno, podía tachar lo último de la lista, al menos parcialmente. Desearía que incluso Emilia estuviera aquí. En cualquier otra situación, Courtney habría disfrutado ver al idiota de Mitch tirado en el suelo y con los miembros paralizados. Algún Pokémon de tipo eléctrico, el cual claramente no tiró a matar. Extraño. Si la chica tenía algo así, ¿por qué no lo utilizó en su contra? Un ataque sorpresa con eso, en lugar de tierra en sus ojos, habría sido útil, a diferencia de Aaron, quien fue un peso muerto contra su dama. A esta última tampoco le agradaba mucho Mitch, y se aseguró de demostrarlo con un resoplido mientras el hombre se retorcía de irritación y enojo. Courtney realmente quería insultarlo por su estupidez, pero estaban aquí bajo órdenes de Rosella, y lo mejor era cumplir lo más rápido y eficientemente posible. Esa mujer le ponía la piel de gallina, y los que la decepcionaban nunca se les veía por los alrededores otra vez. Ella no quería entrar en esa lista. Con un gruñido de esfuerzo, el cerebro de músculo logró ponerse de pie, maldiciendo todo el tiempo a la chica y un par de roedores de mierda, como los llamó. ¿Estás seguro de que quieres moverte? Podría esperarte si quieres. Mitch le gruñó, ganando un resoplido de desprecio de dama.
Suspirando, Courtney se sentó en un tronco cercano y acarició a sus ninetales, esperando a que su compañero dejara de maldecir y fuese capaz de sentir sus propias piernas. Ella, por su parte, también tenía ganas de quejarse de toda la situación. Todo había comenzado como un trabajo fácil. Entra en el nao abandonado, propiedad de Devon Sociedad Anónima, hecho que el mundo parecía desconocer, y recupera un diario junto a un aparato. Entrar y salir, supuestamente un paseo por el parque. Pero no, cualquier cosa que pidiera la loca, incluso cuando eran algo que el líder de la organización quería, nunca era sencillo. Parte del trabajo era no dejar testigos. Estaba segura de que la chica no vio su rostro, pero el hecho de utilizar estos estúpidos uniformes solo servía para que cualquiera pudiera identificarlos. Courtney no estaba por encima de matar, de hecho, le era indiferente, como muchas otras cosas. Pero tener que buscar a la chica en este enorme lugar abandonado por Arceus no era su plan para pasar la noche, mucho menos con un Slaking como compañero de trabajo. De hecho, era muy buena escondiéndose, y de no ser por un suspiro de su parte, la habría perdido por completo. La cosa empeoraba con la falta de luz, pues tuvieron que encender las linternas porque bien podrían estar en la boca de un Newtiena por la poca visibilidad que había. Al menos Mitch se vio obligado. Courtney solo le pidió a Dama que mantuviera fuego en sus colas. ¿Terminaste?, decidió preguntar cuando su compañero idiota dejó de quejarse. ¿Cómo pudiste dejar escapar esa chica? Solo ladras y no muerdes, Courtney. Dama gruñó y estaba segura de que, de no ser por el toque relajante de Courtney, habría saltado a la garganta de Mitch. Nuevamente, en una situación normal, no se molestaría en detenerla, pero, reiterando, no quería una entrada directa a la mesa de vivisección de Rosella. En su lugar, se limitó a darle una larga mirada de indiferencia, hasta que chasqueó la lengua y desvió los ojos. «Cobarde. ¿Terminaste?», preguntó de nuevo. «Cállate y vamos a perseguir a esa niña». Todavía estaba un poco débil, porque su paso fue patético y casi tropezó. Esto le sacó una pequeña sonrisa, que se aseguró de ocultar cuando volteó y la vio todavía sentada, acariciando a Dama. Esto pareció irritarlo todavía más, porque se acercó e intentó lucir intimidante mientras lo hacía. A todos los hombres les gustaba parecer altos y poderosos. Y tuvo el descaro de decirle a ella que solo ladraba y no mordía. ¿Qué haces allí sentada? Se nos va a escapar. Poniendo los ojos en blanco, dejó escapar un bostezo. Ni siquiera tuvo que fingirlo, lo que empeoró el resultado del humor de Mitch. Esto, por supuesto, generó algo parecido a una risa de Dama. ¿Alguna vez has cazado? ¿Qué tiene que ver eso? Lo hice una vez. Decidió ignorarlo, más de una vez, de hecho, muchas veces. Pensé que sentiría algo, ¿sabes? Por supuesto que la cacería cambió a lo largo del tiempo, ya no era época de caballeros y héroes, cuando se usaban espadas y arcos. Ni siquiera las armas de fuego serían efectivas, no a menos que la persona apuntase a las áreas que carecían de energía PK, pero decidió intentarlo. El mercado negro tenía buen armamento, si preguntaba si de esa forma perfeccionó su puntería. Fue emocionante en un principio, pero Dama y ella pronto se aburrieron, cuando todo se tornó en monotonía. Cuando buscas atrapar algo, no lo persigues. Su rostro se dividió en una sonrisa poco característica. Después de todo, ¿qué tan emocionante sería cazar un humano? Pones una trampa. Sapphire se limpió las lágrimas cuando terminó. Lo único bueno de su soledad era que nadie estaba allí para presenciar su acto vergonzoso. Por supuesto que prefería tener compañía, alguien allí para apoyarla, incluso si la viera en ese estado lamentable, pero tenía que ver el lado positivo de todo, ¿no? Esa era ella. La siempre alegre Sapphire. Se sobresaltó cuando sintió pequeñas manos tentando su rostro, pero se relajó al recordar a los Pokémon. Estaban tocando alrededor de sus ojos, sus manos húmedas con una sustancia un poco espesa. La estaban untando en el lugar donde Courtney la agarró, y casi de inmediato sintió un alivio de la picazón enloquecedora, tanto así que se permitió suspirar con satisfacción. Esto no le regresó la vista, pero hizo maravillas con la irritación y el dolor. «Gracias», murmuró. «Realmente, gracias».
Buscó a tientas las dos figuras, atrapándolos en un abrazo cuando los encontró. Esto los sobresaltó, pero que no la atacaran fue una señal de que su toque fue bienvenido. Se mantuvo así un par de minutos antes de soltarlos, notando la forma de sus colas cuando los dejó en el suelo. Lo tomó unos segundos reconocerlos, pero estaba segura. Plusle, Minun. El chirrido complacido fue señal de su acierto. ¿Conocen una salida? Uno que no esté en este piso. La respuesta llegó en una serie de sonidos que la obligaron a hacer una mueca. Cierto, no hablaba Pokémon. Entendía su lenguaje corporal en la naturaleza, pero poco más. ¿Era cosa suya, o se estaba volviendo estúpida al olvidar algo como eso? Negó con la cabeza, una pregunta para otro momento. Por ahora, tenía que detener la discusión, creía que acalorada, frente a ella. No los entiendo. Esto los detuvo de inmediato, y no sabía por qué, pero estaba segura de que compartieron una mirada. Tal vez sí. Probando, puso una mano sobre sus cabezas. ¿Pueden llevarme a una salida? Lo sintió negar, y fue como si su corazón se hubiera detenido. Su garganta se sintió seca cuando tragó, y dolorida por casi ser asfixiada. Se obligó a mantener la compostura. No iba a entrar en pánico aquí. No era el momento. Concentración, eso era lo que necesitaba. ¿Por qué? Quiso maldecir al escucharse tan patética. Volvieron a discutir, por lo que interrumpió. No los entiendo. ¿No pueden? Un asentimiento, porque es su hogar. Les tomó tiempo, pero este fue asentimiento algo dudoso, pero solo sería llévame allí. Volvieron a negar. Sapphire no quería que se notara su desesperación, pero sin sus ojos dependía por completo del pequeño par para poder orientarse. Seguro, podría, tal vez, evadir a sus perseguidores por un tiempo, pero sería lo mismo que ser un Magikarp en un barril. ¿Por qué no querían llevarla hasta una salida? No debería ser tan difícil, de seguro conocían el lugar como la palma de sus patas. Incluso la ayudaron no muy lejos de allí ahora que lo pensaba. ¿No quieren alejarse de este lugar? Ambos asintieron frenéticamente y uno incluso chilló de alegría. ¿Están protegiendo algo? Otro asentimiento emocionado. Bueno, eso era esclarecedor, mucho, en realidad. Explicaba por qué un par de Pokémon de tipo eléctrico estaba aquí, en medio de la nada. No le sorprendería que más de un puñado de personas lograron acercarse aquí, y de seguro pudieron marcharse en cualquier momento. Solo bastaría una señal eléctrica para atraer personas, y tendrían un boleto fuera del Nao. Esto también confirmó que había bayas comestibles y una fuente de agua. Bueno saberlo, por si tenía que esperar al menos 1 o 2 días. ¿Es un artefacto? Sapphire no lo vio, pero sintió el cambio en el aire, y estaba segura que sus dos pequeños salvadores ya no eran tan amigables. Podía apostar a que estaban a un solo paso de electrocutarla si no elegía bien sus siguientes palabras. Incluso sintió algo de estática recorriendo sus manos. Los escuché hablar. Esto pareció relajarlos. Lo que sea que estén buscando, saben que está aquí. ¿No sería mejor sacarlo del barco? Los pequeños se quedaron quietos por un momento antes de discutir entre ellos. Sapphire estaba rezando a Arceus para que estuvieran de acuerdo con ella. Si no apoyaban su idea, si tenía que aventurarse sin ellos para poder salir, la sola idea la hizo temblar, así que enterró los pensamientos. Cuando Plusle y Minun se alejaron de sus manos, su corazón dio un vuelco. Todo había terminado, entonces. Sus palabras no lograron convencerlos. ¿O se escuchaba demasiado sospechosa? Lo más probable era que fuese lo último. Incluso ella sabría que existía la posibilidad de que fuese una trampa. 2 personas buscando un objeto valioso, y una tercera aparece para sugerir que deberían sacarlo. Demasiado sospechoso. Sea cual fuese la razón, estaba, ahora sí, completamente sola. No iba a llorar. Lo había hecho lo suficiente. Se sobresaltó, otra vez, cuando sintió que le empujaban algo a su abdomen. Se apresuró a sostenerlo. Ambos tenían formas rectangulares. Uno de ellos se sentía como una libreta, vieja, realmente vieja. El otro era una superficie metálica, o al menos eso le decía el tacto. Nunca practicó demasiado reconocer objetos y texturas, porque incluso cuando estaba en una cueva oscura, se aseguraba de portar una antorcha o estar acompañada de Toro.
Ninguno era útil, después de todo, ¿quién hubiera pensado que estaría ciega de forma temporal? ¿Es esto? Dejó la pregunta en el aire y llevó una mano al más cercano, notando el asentimiento. Sapphire no pudo evitar que una sonrisa se abriera paso en su rostro. Los habría abrazado de no ser porque tenía las manos ocupadas. Le estaban dando una oportunidad, la iban a ayudar a salir. Estaba segura de que este era uno de los mejores momentos de su vida. Guardando el aparato y el diario en su riñonera, se puso de pie con nueva energía. Plusle y Minun escalaron hábilmente hasta quedar en sus hombros. ¿Listos?, preguntó con alegría, consiguiendo 2 chillidos, andando, a la salida. Notar de autor. Este capítulo es un experimento en la pequeña escena de acción. Sí, definitivamente me quedo con el hecho de hacer las escenas de acción más cortas. Me ahorro un poco, ustedes avanzan con la trama, todos ganamos. Todavía creo que debo buscar el equilibrio, pero por ahora iré con algo así, excepto en escenas importantes. Estoy seguro de que muchos podrían comerme vivo con la interpretación de Sapphire. Pero ella es una sobreviviente, no una guerrera, y existe una gran diferencia entre ambos. Sigue siendo una adolescente que se vio amenazada por humanos. Claro, ella sabe que los Pokémon pueden ser peligrosos, y ha luchado contra ellos. Pero esto es diferente. Malicia humana, pura y dura. Si tenemos en cuenta la forma utópica en la que crían a los niños en Pokémon, sería la primera vez que se ve expuesta a algo así. ¿Cómo creen que va a reaccionar? Además, he dejado en claro que ella ve toda la naturaleza como su patio de juegos, por lo que es un poco arrogante sobre sus capacidades, lo que se ha demostrado a lo largo de esta historia. Por lo tanto, es la primera vez, hace 5 años no cuenta, que ve la cara de la muerte, a manos de otro humano y, para empeorar, mediante la asfixia, una de las peores formas de morir. Que siga funcionando tal como lo hace, que pueda ser positiva y que la única repercusión momentánea sean solo lágrimas, todo eso habla de su fortaleza. La anterior es también la razón por la cual la separé de Emilia. Si quiero el arco del no abandonado tenga sentido, no puedo tenerlo a bordo. Quiero decir, es un experto en guerra de guerrillas a bordo de un navío que está repleto de selva. Eso es fácilmente una doble kill. Courtney fue un personaje que me gustó. Se presentó de forma interesante, tuvo impacto y protagonismo el final de la saga R&S. Sobre lo que tengo problema es que no se sabe absolutamente nada de ella más allá de que era una coordinadora. Como tal, es de los personajes en los que voy a trabajar en una reinterpretación. Con respecto a Suninetiles, bueno, decidí hacerlo un Shinji. Y en cuanto al nombre, estaba pensando en Juego de Tronos cuando recordé el final lamentable de Dama, o Lady, la loba de Sansa.